Buen día, profesor. Buen día, querido estudiante. Oh, profesor, usted no tiene que aclarar eso y que los arramoneos, los toqueos, ¿qué es eso? No, me refería a los salmoneos. Los salmoneos son una cuestión que pertenecen a un periodo que algunas Biblias, la mayoría de las Biblias protestantes no lo registran, porque le quitaron muchos libros, entre esos la sabiduría de Dios y otros más. Pero no voy a hablarles de religión, sino a decirles que precisamente le titulé Los Salmoneos a un grupo de muchachos que aparecen en una antigua tienda llamada La Galletica. Esta se podría ser la primera parte de Los Salmoneos. Voy a comenzarla así, queridos estudiantes. Ahí en La Galletica fue donde surgió la idea de que ayer, allá en 1960 y pico, antes de que muriera mi padre en el 63, existió la tía, le decíamos la tía a doña Barandica, en la cual había un patio gigantesco lleno de palos de matarratones y muchas habitaciones o apartamenticos que se alquilaban, y ahí surgió un muchacho llamado Hugo, un niño que jugaba con Donaldo Pérez, que se convirtió en piloto de auto, como un gran chofer, un gran pilotaje, y Huguito, que se convirtió en médico, y el poeta Eddie Muriel jugaban a bolita duñita y compraban en la tiendecita que había ahí llamado La Galletica. Dueña era su hija y su esposo Marcos Calil. En aquella época muchos en el barrio San Felipe compraban ahí sus cosas, pero la tía tuvo una hija llamada Lucha Barandica y que se casa, enviuda, y conoce a un señor llamado Ricardo, y ellos llegan a ser y ella propietarios de Calzado La Vencedora, que se convierte en 3 almacenes aquí en Barranquilla, muy famoso. Y ahí el niño creció, Eddie Muriel creció con ella. Y en la familia aparecen ahí, ahorita hoy en día aparece el sultán, después el sultán al frente había el viejo Pacho, el sultán hoy en día, el viejo Pacho en aquellas épocas de los años 60 y pico, de esas décadas. Llega la señora Carmen con Juanita, con su hija, Rocío, creo que se llamaba Rocío, algo así por el estilo, doña Carmen, y en esa calle se jugó también buen fútbol en el barrio San Felipe. Ahí falleció Kiko jugando fútbol ante una pérdida de equilibrio al cabecear una pelota y chocar con otro jugador. Cayó de cabeza y se enuncó, era de la familia de los Mejía, y esa calle fue gloriosa. Ahí vivió el viejo Emiliano en esa calle, que era el que hacía los disfraces de carnaval, alquilaba disfraces del Congo, del Toro, de Diablito, y hacía las máscaras. Y el viejo Emiliano, y al frente el viejo Rodríguez. El viejo Rodríguez era Carlos Murero, padre de un hombre que fue testigo del escrito de los insepultos, insectos de la catástrofe de Ander, donde se menciona a don Nando, y se llamó Andrés Rodríguez, testigo de ese escrito de Ferreira que él comentó, o de Eddie Muriel. Decimos esto porque al lado de Andrés Rodríguez vivió un famoso, o creció un niño también largo, flaco, que se ponía a ver jugar fútbol, de esa época, que llegó a ser uno de los grandes locutores o presentadores de Caracol. Es uno de los grandes, y ahí en esa tienda hoy en día en el Sultán toman algunos personajes que aparecen en el libro Historia Olvidada del Barrio Valle. El barrio San Felipe es prácticamente el hermano gemelo del Barrio Valle. Nació muchos años antes de que naciera mi kiosquito y naciera el Barrio del Valle, tanto que de ahí se le pasó
las primeras pilas de agua, la tubería para las primeras pilas de agua en las primeras calles, como en de Padilla. Pero no voy a hablar de la historia de San Felipe, sencillamente es porque aquellos muchachos que toman hoy en día, hay unos personajes como Góngora, como el Bego González, está un de la O, que es familia de la bruja, uno de los grandes carpinteros. Hubo otra bruja que fue Coime en el Tribey, y así por el estilo aparecen muchos muchachos. Un nieto de el papá de Juan Burra, que Juan Burra es hijo de ese viejo Emiliano, y un nieto también de ese Emiliano y primo Juan Burra. Ellos toman ahí en el Sultán. El Sultán es digamos, estirpe del Asia Menor, que se llaman sultanes y esas cuestiones, pero cuando ya hablamos de los asmoneos, estamos en la historia universal. Cuando hablamos de los asmoneos, estamos completamente en lo que se conoce como la historia universal y en la cultura del Asia Menor. Y que tienen que ver con las culturas también del Asia Oriental y de la India, porque todas estas culturas están entrelazadas y están divididas por algunos indios y pertenecen al Asia Menor y al Asia Mayor. Pero por lo tanto, el Sultán es una tienda en todas las 68 con 22B. Y me llama la atención porque estos personajes me preguntan: Robert, ¿pero qué es eso que de amorreo de turno? Es asmoneo. Y que realmente fue una dinastía, como le dije una vez, como la de Somoza, pero que existe algo que no tienen todas las Biblias, que son los libros de los macabeos, los hermanos, aquellos que luchaban y lucharon en las montañas de Magdala, arrojando piedras, vencieron el ejército heleno, porque no querían que esa lengua penetrara y ni tuviera esa cultura influencia en aquel antiguo pueblo que se autodenominaran o se llaman pueblo de Dios, que en esa tribu que es el famoso Israel. Y entonces en esa tierra de Judea nacieron y existió esa dinastía, como aquí en América, la de los Somoza. Esa dinastía nació y porque existe la historia de los macabeos, que eran los que luchaban contra el helenismo o contra la cultura griega, y precisamente en esa grande paradoja de la vida son precisamente los griegos los que van determinando un Nuevo Testamento, y los romanos en esa cultura grecorromana. Entonces así va la historia siempre, estas contradicciones, estas luchas, debido a los hermanos Hírcano, Juan y todas estas personas macabeas, que son libros que faltan en la Biblia, de algunas Biblias incompletas, lo mismo que la sabiduría de Dios y otros libros más. Vemos que de Seleucidas y Macabeo, que los Seleucidas son los que precisamente provienen de uno de los grandes generales de Carlos Magno, pero que en sí los Macabeos son los que luchan contra la helenización, y debido a eso se debe y tiene que ver con aquellos tiempos históricos, con la cuestión de los asmoneos. Y esta es apenas la introducción, primera parte, para hablarle. En la segunda parte, queridos estudiantes, cuando vengan después de recreo, hablaremos de los asmoneos en su historia. Nos vemos en la próxima.